En Guanajuato, la jueza Carla María Macías Lovera otorgó la suspensión definitiva a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tras el amparo promovido por varias organizaciones civiles del país que se oponen a la figura de la militarización. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos, Unión Cívica Un País, México Haciendo Ciudadanía, Neurona Ciudadana, así como los despachos y firmas jurídicas AC, asociados Tojil EEC, los cuales en total ingresaron 72 amparos. Informaron que la titular del Juzgado Noveno del 16º Circuito otorgó la suspensión definitiva a la decisión de que la Guardia Nacional pase totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso fue lo que pasó el día de hoy. Bueno, le debo decir que eso es, por un lado, lo que sucedió con una determinación. Pero también pasaron otras cosas estos días, que hay que ponerle mucha atención, porque todo está de alguna otra manera viendo cómo están nuestros sistemas de seguridad. Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del puerto de Puerto Vallarta, fue asesinado la tarde del viernes en un restaurante, en un Sonora Grill que está en una zona céntrica en Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco confirmó que el ataque a Salvador Llamas fue orquestado y planeado por el crimen organizado. Además, se reveló que en el asesinato participaron entre 7 y 10 personas. Salvador Llamas Urbina fue nombrado a finales de septiembre consejero político de Morena a nivel nacional, representando la demarcación de Jalisco. Y no olvidemos que este hombre tuvo una de las votaciones más altas en relación a la elección de los consejeros. Y algo más, este hombre sonaba para ser candidato de Morena al gobierno del estado de Jalisco, que en 2024, les recuerdo, va a dejar el poder el señor Alfaro. Bueno, esto que le cuento suma otra cosa, que, a ver, porque está mucho la discusión, si son como los de antes o no son como los de antes, ¿no? Como dice el presidente. Yo le diría que aquí tenemos dos variables. Una muy importante, que es el hecho de cómo el narcotráfico ha permeado de manera tan brutal en algunas zonas del país. Entonces, no importa quién gobierna, porque de cualquier manera el narco se lo va comiendo. Yo creo que eso es algo que es muy importante verlo, porque significa que nuestra estrategia no está funcionando. Y si la estrategia no está funcionando, Salvador Llamas, yo le diría, con el debido respeto, todo indica que un narcotraficante se sentó con él y estaban hablando, negociando. Y si no sabía lo que le venía, pues se debe haber parado ahí o algo así, ¿no? Pero bueno, muchas cosas pendientes. Bueno, y en otro hecho, ya ve que los fines de semana se nos viene difícil el asunto, la Fiscalía de Sonora aseguró que Marco Antonio Rosales Contreras, quien fue asesinado minutos después de casarse, cuando iba saliendo de la iglesia en el municipio de Caborca, la noche del sábado, fíjese, no está del todo claro qué pudo haber pasado, pero ha corrido una información de la propia autoridad en donde, ¿qué cree que dice? Imagínese, recién casado, viene saliendo, contento, feliz, lo matan y resulta que pudo haber sido confundido por los criminales. La autoridad ministerial aseguró que una de las líneas más sólidas de investigación hasta ahora es que el ataque iba dirigido hacia otra persona que también se casó, pero en otra ciudad, sin explicar más razones. El gobernador de Sonora, que era secretario de Seguridad de este país, ojo con eso, y que trae un estado en donde el secretario de Gobernación también sería bueno que lo viera a veces, el señor Alfonso Durazo señaló que esto no debió ser motivo para que hubiera psicosis entre la ciudadanía. ¿Usted cree que no puede haber psicosis con una cosa de estas, cuando ahora además nos dicen que se confundieron? Bueno, a ver, veamos, escuchemos. No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Bueno, y cerremos, que no de la mejor manera, pero bueno, cerremos que en Veracruz una mujer de 35 años fue asesinada a balazos cuando circulaba en su vehículo junto a otras 3 personas sobre una autopista en la región sur del estado. La víctima fue identificada como Laura Alicia Caldera,
maestra de profesión, originaria del municipio de Aguadulce, Veracruz. Según los acompañantes de la víctima, hombres armados intentaron asaltarlos cuando viajaban sobre la autopista, provocando que la maestra no detuviera la marcha del vehículo. Más adelante fueron alcanzados por los delincuentes, quienes les dispararon. Este hecho ocurrió la mañana del sábado, a escasos kilómetros de la caseta de cobro, donde se ubica un retén. ¿Cómo ve? Se ubica a nada de un retén de la Guardia Nacional. Esto es en el municipio de Acayucan, en Veracruz. Bueno, veamos estos asuntos un poco en perspectiva, que son muchos y muy fuertes, y le hemos pedido para hablar de esto, sobre todo lo de la Guardia Nacional, lo que pasó el fin de semana, a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MD Consultores. Manuel, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Estamos? Bien, Javier, muchas gracias a ti. Un saludo a tu auditorio. Gracias, Manuel. Gracias. A ver, también ya la Corte ha decidido recibir esta impugnación, considerándola inconstitucional. Esto es lo que dicen los demandantes, los senadores, respecto a la integración de la Guardia Nacional al Ejército. Una jueza ya habló de una suspensión definitiva. ¿Qué pensar de esto? Y tuvimos un fin de semana de nuevo, no excepcional, la verdad, de nuevo muy violento. Hagamos dos reflexiones, si te parece, te invitamos a ello, Manuel. Claro que sí, Javier, muchas gracias. La primera de ellas, yo pensaría que funciona la división de poderes, es lo primero que podría decir cuando el Poder Judicial ordena al Poder Ejecutivo que suspenda la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por considerarla inconstitucional. Entonces, es una muestra de la salud republicana cuando un poder le dice a otro que está actuando de manera incorrecta, porque el marco legal que nos rige, que es la Constitución, es en su máxima expresión, pues está contraviniendo esta medida administrativa que querían hacer. Ahora, ¿qué implica para el Poder Ejecutivo, para el presidente de la República? Bueno, pues tener que desplegar las acciones de negociación con la oposición para que puedan aprobar una reforma constitucional, que eso era lo que querían, no lo lograron, y ahora tenemos una gira del secretario de Gobernación, que es una gira política y muestra la gran deficiencia que hay en todo esto, que coincido contigo, la estrategia no está funcionando porque están dando un manejo político a un problema técnico de seguridad que involucra a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Otro tema que es no menor es que la oferta política electoral del hoy presidente de la República, López Obrador, en el 2018 fue pues justamente todo lo contrario. Él señalaba regresar a los militares a los cuarteles. Y entonces no solo no los regresa, sino está planteando el tema de incorporar la Guardia Nacional, pero adicionalmente no estamos viendo los resultados en seguridad que nos hablen de una disminución sustantiva en la violencia criminal, digo, sin dejarles de reconocer el mérito, que hay una ligera desaceleración en los homicidios dolosos. Las situaciones que vemos todos los días y que los fines de semana se concentran aún más, pues nos muestran que el problema de la violencia y la inseguridad no se resuelve de manera centralizada, se resuelve con la participación de las policías municipales, de las policías estatales y la construcción de una plataforma muy amplia de participación ciudadana que ayude a desactivar estas presiones criminales que están pues todos los días asediándonos a los ciudadanos. ¿Y por qué no es federal la respuesta? Pues simplemente porque el diseño político-administrativo mexicano, la extensión del territorio, lo vasto que es, pues nos hace evidente que se requiere gestionar desde lo local. Esto no quiere decir de ninguna manera que se menosprecien o se soslayen las capacidades de las Fuerzas Armadas, que son muy buenas como Fuerzas Armadas, pero recordemos que cualquier Fuerza Armada es el último recurso con el que cuenta el poder nacional para enfrentar un riesgo o una amenaza al país. Entonces, por eso es pues muy sano que la juez haya suspendido la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, y te digo, es un signo de salud de la República, de fortaleza institucional, que en estos días pues se cuestiona mucho por cómo vemos un gran predominio del Poder Ejecutivo. Y en el otro lado, pues estamos viendo
una multiplicidad de hechos criminales en distintos puntos de la República, que eso también nos muestra la necesidad pues de ajustar, de acotar, y retomo lo que tú decías también sobre el homicidio de un dirigente de Morena en Guadalajara. Pues nadie está a salvo, la violencia ya está siendo de tipo político, y es imposible no pensar cuando había una gran simbiosis entre grupos criminales y grupos políticos. Recordemos que uno de los grandes fundadores históricos del crimen organizado, me parece que era Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, había sido escolta del exgobernador de Culiacán, Leopoldo Sánchez Ellis. Entonces vemos cómo iban saliendo de los vínculos políticos con los vínculos criminales, en algo que estudiosos como Peter Lupsha llaman modelos de élite organización, pero hoy vemos modelos de etapa evolución, donde estamos ya en una etapa simbiótica, donde lo mismo puede un grupo criminal asesinar a un exgobernador priista en Puerto Vallarta, también en Jalisco, y lo mismo puede el crimen ir a asesinar a un dirigente morenista en Guadalajara, mientras el secretario de Gobernación le hace señalamientos al gobernador por la inseguridad, el gobernador se defiende, pero la gente sigue perdiendo la vida y no están coordinándose efectivamente para resolver los problemas. Y ojo, aquí quiero resaltar algo, porque mucho se ha hecho énfasis en la comparecencia que tuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Senado en semanas anteriores, que como nunca se reúnen todos los días. Lamentablemente no es con reuniones como se reduce la inseguridad, es con evaluaciones técnicas puntuales, y que además ellos tienen que tener muy claro, el presidente y su gabinete, que ellos están en el nivel ejecutivo de la toma de decisiones, no en el operativo. El personal operativo, claro que se tiene que reunir diario, hasta 2 veces por día, una en el cambio de turno de la mañana, otra en el de la noche, según se ordenen, y ellos sí tienen que estar con ese dinamismo. Pero un presidente, unos secretarios de Estado necesitan tiempo para ver que las instrucciones se cumplan, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los resultados, cuáles son los requisitos que se tienen, y convocar a los gobernadores y a los alcaldes a sumarse al proyecto en función de sus capacidades. Y eso vemos que no está pasando, vemos esta politización que sigue y sigue en ánimo del secretario de Gobernación, que como cabeza y como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, y también lo es del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues debería convocar al diálogo en una visión integral, donde no solo van las policías, también las procuradurías, pero eso no pasa porque ya están en campaña. Y esto es otra de las deficiencias también de un modelo adelantado que no ha terminado de consolidarse, y ya está empezando a visualizar qué sigue, y en el Inter quedamos los ciudadanos con esta espiral de inseguridad que lamentablemente pues da para más, porque no tenemos autocrítica desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, como platicamos la semana pasada también, pues no están yendo los funcionarios de las Fuerzas Armadas a explicarles de qué se trata, qué es lo que piensan hacer, y lamentablemente el tener elementos de seguridad, de Guardia Nacional, de Fuerzas Armadas o policías en la calle no resuelve el problema. Se requiere inteligencia, se requiere evaluación, se requiere coordinación y se requiere participación ciudadana para no solo enfrentar al crimen, sino reducir las causas estructurales y disminuir el número de personas que consideran al crimen como una opción, porque las tasas de impunidad son muy bajas. Y ahí es también la otra gran área de oportunidad, que es fortalecer al Poder Judicial, y hoy nos dio una muestra de su alcance y capacidades con este mandato sobre la permanencia de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que todos los recursos puedan funcionar. Pero te digo, aquí el problema pues es de una visión única, en ocasiones pues mesiánica, donde se cree tener todas las respuestas, y es algo que resulta totalmente imposible. Si revisamos la teoría de la división de poderes, pues justamente las monarquías cayeron porque era un solo individuo, el soberano, el monarca, quien decidía, y no fue funcional. Entonces, cuando tenemos la lógica jurídica de las cortes,
cuando tenemos la lógica operativa de Fuerzas Armadas, cuando tenemos la lógica política del secretario de Gobernación y de los gobernadores y hasta de los alcaldes, y cuando tenemos la lógica ciudadana, yo creo que se puede atender de una manera muy importante, amplia y suficiente los principales problemas, porque hasta ahora, según se dijo, la estrategia es para la paz, pero no vemos que las acciones son de contención de la paz. Ese es el reto. Manuel Balcázar, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Javier. Bonita noche a ti y a tu auditorio. Gracias. Hasta luego.